Bueno, comenzamos con el capítulo de capital de trabajo. Si bien lo expresamos ya anteriormente, en un formato general, queríamos hacer un comentario concreto, en este caso, de capital de trabajo. Habíamos revisado lo que implica la inversión. Acá lo que vamos a trabajar en este capítulo es cuánto es la inversión que tenemos en capital de trabajo. Siempre cuando hablamos de inversión inicial o inversión durante el flujo de fondos del proyecto, hablamos muchas veces, asimilamos nada más que a la inversión en activo fijo, nos olvidamos de una parte importante que es la inversión en capital de trabajo. ¿A qué nos referimos a esto? Que cuando estamos vendiendo, comprando, hay una cantidad invertida que va a estar en materia prima, va a estar en productos terminados o en cuentas por cobrar. Cualquiera de estas tres cosas nos genera un monto de dinero que va a estar invertido y que está muy relacionado con la cantidad de ventas que estemos realizando, la cantidad de días de esa inversión, la cantidad de días de las cuentas a cobrar y como también vamos a recordar, la cantidad de días que los proveedores nos están financiando. Entonces, este ciclo global de operaciones, que siempre hablamos de cuando el efectivo se convierte no en efectivo, por supuesto el efectivo se transforma en materia prima cuando compramos, por supuesto esto es cuando estamos invirtiendo, cuando estamos produciendo, en este caso una industria o un producto, vamos a tener una inversión en materia prima y vamos a tener una inversión en productos terminados. Si en realidad lo que tenemos nada más es una cuestión de compra-venta de mercadería, materia prima y productos terminados, todo en este caso va a ser uno solo, ¿no? Pero sí vamos a vender y cuando vendamos no va a ser todo contado. Lo que sea contado, por supuesto, se transformará en efectivo. Entendiendo efectivo, ya sea lo que tengamos en el banco o lo que tengamos, digamos, en algún formato de transferencia o un formato de efectivo real, digamos, de dinero. Si no, mientras tanto, tendremos cuentas por cobrar. Este ciclo, vuelvo a decir, es lo que vamos a realizar ahora. Primer tema, entonces, ¿cómo vamos a medir este volumen? Y para eso tenemos que recordar un concepto que tiene que ver con la cantidad de días y la rotación. Entonces, ¿cómo va a ser la rotación de mis inventarios? Lo vamos a ver después en un ejercicio, pero tendrá que ver con la cantidad de días que demora ese inventario para poder venderse. Acá está cómo calculamos el inventario, bueno, o mejor dicho, cómo estaríamos calculando el stock de mi inventario. Vuelvo a repetir, si es materia prima, por un lado, y si es producto terminado en las industriales, y si es una empresa comercial, solamente será lo que tiene que ver con nada más que el producto terminado, que es la mercadería reventa. Entonces, eso va a ser el cálculo del costo de mercadería vendida por supuesto, el costo por los días de venta sobre 365 todo el año. Si nosotros queremos recordar cómo es ese índice de rotación, vamos a ver que no es otra cosa que calculamos el día de venta sobre 365 y inventario sobre el costo de mercadería vendida. ¿Cómo hacemos? Eso nos va a dar el stock de la primera parte de inventarios. Ahora, cuentas por cobrar, vuelvo a decir, ahora vamos a ver un ejercicio, esta es una parte introductoria. ¿Cómo vamos a saber cuánto tenemos invertido
en cuentas a cobrar. Bueno, va a ser similar. Las ventas, recordemos que en ese caso no tenemos el IVA por días de cobranza sobre 365. ¿Y cuánto tenemos de cuentas a cobrar? Acá hay que tener cuidado cómo incide el IVA, ¿no? Porque si el IVA está incluido en cuentas por cobrar, que muchas veces queda así, en deudores, vamos a tener que discriminarlo porque si no vamos a tener un problema porque las ventas no tienen el IVA, ya que es un valor que por supuesto va aparte. Y como dijimos al principio, el stock que nos va a dar inventarios más las cuentas de cobrar, eso va a ser una cantidad de mi capital de trabajo, pero que en realidad ese capital de trabajo, esa inversión en capital de trabajo, producto de inventarios, insisto, inventarios puede ser materia prima más productos terminados o nada más que producto de costo mercadería reventa para los productos que es costo mercadería reventa, más cuenta por cobrar. Pero esa inversión hay que restarle aquella que me es financiada, que no, digamos, no sería el capital neto, sino que es financiada por terceros, en este caso por mis proveedores. Entonces, ¿cómo calculo esas deudas comerciales? Va a ser también con ese tema de rotación, pero en este caso, por supuesto, no tendrá que ver con las ventas, sino tendrá que ver con las compras. Y acá vamos a tener la misma salvedad con respecto al IVA, que estábamos comentando en cuentas a cobrar. Bueno, vamos a ver un Excel y así lo ejercitamos y recordamos algunos temas más concretos. Aquí vamos a ver, primero para recordar, nuestro costo de hacer el cálculo de rotación para que lo tengamos más presente. Lo habíamos dicho respecto de, en este caso vamos a tomar una mercadería de reventa. ¿Cuál va a ser mi costo de mercadería vendida? Son las que tuve durante todo el periodo. Supongamos que fue un año, que fue 1.000.000 de pesos. Entonces, todo durante el año, mi costo de mercadería vendida es 1.000.000 de pesos. Vuelvo a decir, el ejemplo es hasta acá con mercadería de reventa. Pero ¿cuánto tuvimos en promedio en stock para poder vender ese 1.000.000 de pesos? Bueno, si tenemos nada más que, si tuviésemos todo el año, podemos tener un stock de los 12 meses, el promedio seguramente lo tendríamos mucho mejor calculado, porque tendríamos 13 valores para poder calcularlo. En este caso, podemos tomar directamente un valor inicial y un valor final. Esto para entender que el inventario no es el del cierre, sino que es el inventario que estuvo durante todo el ejercicio que produjo esa mercadería vendida. Entonces, tomamos un inicial de 250 sobre 300.000 y entonces estamos teniendo este promedio de 275.000. Entonces, si nosotros sacamos la cuenta, como hemos dicho hace un ratito, estos 200, si vemos este 364, no es otra cosa que los 275.000, o mejor dicho, el costo de mercadería vendida, el millón sobre 275.000. Quiere decir que rotó 3,6 veces, ese inventario promedio rotó 3,6 veces en las ventas. Después lo vamos a ver inclusive durante el transcurso al final, lo importante que es saber cómo una empresa, si la mercadería rota muchas veces durante el año o rota pocas veces. Imagínense que mientras menos rote, casi va a tener que tener un mayor promedio inventario. Imagínense el extremo, que la rotación es uno solo, me estaría dando que tengo que tener 1.000.000 de pesos de promedio de inventario para poder vender ese 1.000.000 de pesos. O tengo algún problema de ineficiencia, que podremos ver más adelante, o la verdad que por el tipo de empresa no va a dar ese producto. Entonces, ese 3,64
lo podemos poner como las veces, 3,64. Lo podemos calcular en días, cada cuánto rota. No es otra cosa que los 365 dividido 3,64, que me da 100 días, o sea, cada 100 días me está rotando el inventario. O si lo quiero poner como un índice, que ahora lo vamos a ver más adelante, haremos la inversa, es decir, que el inventario es un 28% de mi costo de mercadería vendida. Bien, esto mismo lo vemos si lo tenemos que hacer con materia prima. A ver, ahora lo seguimos y lo vemos con los números. Comentario ahora es si tenemos producción, si en vez de calcular la mercadería reventa, estamos calculando en la materia prima. El análisis es exactamente lo mismo, como pueden ver ahí. Acá hay un ejemplo donde la rotación va a ser 4 veces. Lo importante es que estamos tomando. Vamos a tomar no costo de mercadería vendida, vamos a recordar un poquitito lo que plantea en costo, y va a ser la cantidad de materia prima que estamos poniendo en la producción en proceso. O sea que la cuenta no es costo de mercadería vendida, sino lo que estamos cargando a la producción en proceso. Vamos a suponer que durante todo el año es de 100.000 pesos. Y por otro lado, tenemos que ver cuántos son en la cuenta de almacenes, que tiene que ver con esa materia prima, el promedio, no hicimos el cálculo anterior, pero es el promedio, o sea que tendremos una existencia inicial y una final, y entre las dos me dará un promedio de 25.000. Bueno, la rotación será de 4, el índice 25, y esto me da 91,25. Como ven acá, estamos, por un lado, calculando mi costo de mi inventario en producto terminado, si fuera una industria, y por otro lado, el inventario de mi materia prima. En el costo de mercadería vendida en el anterior, en el costo, digamos, de productos terminados, no solo voy a tener materia prima, sino voy a tener mi mano de obra, mi costo indirecto de producción. Mientras que acá solamente voy a tener en cuenta a mi materia prima. Bueno, como lo vimos anteriormente, lo mismo vamos a tener que hacer con la rotación que tiene que ver con los créditos, las cuentas por cobrar, que ya lo habíamos comentado, o sea, el cálculo es similar. Lo que hacía acá ya no es el costo, sino que tenemos las ventas y tenemos nuestros deudores promedio. O sea, en vez de inventarios, o sea, en vez de costo tenemos venta y en vez de inventario promedio tenemos deudores. Deudores al inicio y deudores al cierre. Recuerden que esos deudores tienen IVA, o sea que habría que sacarle el IVA, y porque si no, el costo de mercadería que no tiene el IVA, estamos calculando con distintos elementos. Lo mismo, después rotación, índice y días, exactamente el mismo cálculo, y lo mismo haremos con proveedores. Y ahora sí si les parece, vamos a calcular, lo que todavía nos falta hacer es cuánto es la inversión año a año de en este caso, mi capital de trabajo. Bueno, ahora vemos entonces el ejercicio de cuánto necesitamos invertir en nuestro capital de trabajo. Vamos a suponer que tendremos una venta inicial de 3.300 unidades y con un 15% de incremento real en unidades físicas eh, de venta, de tal manera que, por supuesto, el próximo ejercicio sea 15% por encima de las 3.300. Este porcentaje lo vemos para que veamos cómo la inversión de capital de trabajo va aumentando periodo a periodo. Si aumenta la cantidad de ventas, o a la inversa, por supuesto, en el caso que baje la cantidad de ventas,
va a disminuir la necesidad o requerimiento de inversión en capital de trabajo. Tenemos un precio de venta de 612 pesos, un costo variable de materia prima, de 94 pesos, un costo variable de mano de obra, más costos indirectos, supongamos de 334,41. Esto para ver la incidencia en una producción. Y estos índices eran lo que calculamos anteriormente, ¿sí? Es decir, tendríamos un índice o una rotación cada 54 días de nuestra materia prima en almacenes, lo cual me da un 15%. A su vez, de mi producto terminado, de mi existencia total, tengo una rotación cada 91 días, o sea que un índice de 25. Y a su vez, cuando lo vendo, en promedio tardo 109 días para poder cobrar mis deudores por venta. Así que esa rotación de deudores, como dijimos en el anterior, como lo calculábamos, me da un índice de 30%. Y mis proveedores comerciales, me están financiando de tal manera que tardo en pagarles 146 días, ¿no? Así que estamos más de 4 meses para pagar. Eso es porque no es por retraso de pago, sino las condiciones de pago normales que estamos teniendo. Empezamos a trabajar el periodo 1. En ese periodo 1 ponemos venta en unidades físicas de 3.300 unidades y veamos primero entonces lo que sería insumos, materia prima. Vamos a poner una existencia final en esas materias primas de 495. Esto justamente producto de que si yo estoy vendiendo 3.300 unidades, me da este número porque parece 15%, es la relación que estamos dando, que quiere decir que cada casi 2 meses estoy rotando toda mi existencia final. Por eso ese número de 495 días. O sea que la cantidad de unidades físicas, mis ventas totales del año, son 6 veces, casi 6 veces, mi existencia, que por supuesto, como es el primer periodo, estamos poniendo existencia inicial 0 y 4,95. Una aclaración es que si bien estamos pensando que esto es lo que vamos a necesitar en el periodo 1, cuando hagamos el cálculo, ese capital de trabajo lo vamos a tener que necesitar en el momento 0, porque si no, no vamos a poder estar trabajando en ello. Así que este 4,95 podemos calcular mi valor de existencias finales de insumos multiplicando esta necesidad final por los 94 pesos de mi materia prima. Así que me estaría dando que necesito 46.530 pesos, por lo menos en el periodo 1, para tener de stock de tal manera que yo pueda empezar a producir y vender tener mis unidades terminadas y poder vender las 3.300 unidades que se plantean. Si continuamos, entonces, ¿qué pasa para poder venderlas? ¿Qué pasa con respecto ya cuando la tenemos terminada? Esta era la necesidad de insumos, pero voy a necesitar tener esas 495 terminadas. Entonces, el mismo análisis en cuanto a la variación de existencia, lo único que ahora lo voy a multiplicar por no solo mi costo de materia prima, que ya va a estar metida. Te van a decir, bueno, pero tenemos 2 veces. Sí, porque una vez es como insumo y otra vez como, en este caso, vamos a necesitarla como ya metida en el producto terminado. Más lo que corresponde a mi mano de obra y los costos indirectos de producción. Así que
A estos 46.000 se van a agregar 212.063. Ahora sigo, pero porque después que la venda estas 3.300 unidades, ¿sí?, voy a tener que cobrarlas. Entonces, ¿cuál es mi cálculo? Que yo en realidad, dice acá que tardo 109 días en cobrarlas. Esto implica que esta venta, esos 109 días, ese índice de 30, así que yo lo que hago justamente acá, estos 3.300 unidades, se fijan ahí, por el precio de venta, ahora ya no el costo, o sea que ahí voy a tener mi resultado puesto, metido ahí, porque al final, acá lo estamos planteando con resultados. Hay un planteo que se puede decir, bueno, ¿cuánto es nada más que mi costo insumido en ese precio de venta? Pero acá estamos trabajando con los deudores, o sea que también estimo mi resultado puesto en la calle que no lo he cobrado. Así que en ese caso vamos a tener deudores comerciales al final de 605.880 y por supuesto en el primer ejercicio 0, ¿no? Vuelvo a decir, multiplicado. ¿Dónde salen estos 605.000? Para poder entenderlos, vamos a ejemplificarlo acá. Ya creo que lo tenemos acá, vamos a darle color al blanco. Acá lo tenemos. En el primer mes estaríamos vendiendo, fíjense si sacamos la cuenta, estas 3.300, para entender, 3.300 unidades por mi precio de venta dividido 12, o sea que en el primer mes vendo 168.300. Sin embargo, las vendo y no la cobro, porque dijimos que vamos a tardar como 4 meses en cobrarlas. Al otro mes vendo lo mismo, suponiendo que es todo igual en cada mes. O sea que acá tengo 168.300 de este mes, más la del mes anterior, quiere decir que tengo 336.000 pesos que no he cobrado. Al tercer mes pasa lo mismo, lo vendo y no lo cobro. Tengo acumulado 504.000. Y al cuarto mes, porque no son justo 120 días, sino 109 días, voy a vender los 168.300, pero empiezo a cobrar algo. ¿Cuánto? 68.000 pesos. Entonces, ahí me da, es un valor aproximado, los 605.000, y al mes que viene voy a vender 168.300, pero voy a cobrar ya los otros 168.300 del primer mes, o sea, de este. Con lo cual, como empezamos a ver acá, ya se mantiene, vendo y cobro lo de 4 meses para atrás. Y entonces, ahí vemos ese stock que se nos acumula de 605.200 pesos más o menos, el número exacto es 605.880, que se acumula y es lo que necesitamos para que entendamos cuál es mi capital de trabajo. ¿Qué pasa con, hasta ahí tenemos 46.530 pesos de insumos, que lo vamos a tener en existencia durante todo el año para poder producirlo, 212.000 de productos terminados y 605.000 de cuentas por cobrar que están en la calle. Pero, ¿qué pasa? Parte de esto, yo cuando compré, acá vamos a suponer que solamente los proveedores son de mis materias primas, entendiendo que la mano de obra la pago al fin de mes, con lo cual no tengo prácticamente cero de financiación, lo mismo que mi costo indirecto de producción, esto para hacerlo más sencillo. Por lo tanto, ¿cuánto voy a tener? ¿Cuánto compré? Y compré todo lo que vendí, es decir, los 3.300, más los 495 que me quedan al final. O sea que tuve que comprar 3.795 y, digamos, el equivalente a 3.000, la materia prima necesaria
para 3.795 unidades terminadas, de las cuales 3.300 se vendieron y 495 están en stock. Estas 3.795, en el caso multiplicado nada más que por el valor de compra, o sea, en este caso por mi costo, por mis 94 pesos. Lo vemos acá como está calculado. Justamente son 3.795 por 94 pesos. Quiere decir que yo al final voy a haber comprado por 356.730 pesos. Pero dijimos acá arriba que estoy tardando 146 días en pagar, que es este índice de 1,40. Recuerden que es 365, o sea, 146 sobre 365 me da el 40. Lo mismo que este 30 era 109 dividido 365. Por lo tanto, multiplico todo lo que compré por 142 por el 1,40 y me da 142.692. En análisis es similar al que hicimos acá, es decir, vamos a ir comprando una cantidad por mes, al otro mes no la pagamos, se me va acumulando hasta que llegaron, en este caso, que son 146 días, al casi mes 5, voy a empezar a pagar lo mismo que compré, por eso sí o sí me queda siempre una deuda constante de 142.000 pesos durante el año ese. Eso lo que implica es que, como decíamos antes, mi capital de trabajo por insumos 46.530, más 212.000 de productos terminados, más 605.000 de cuentas por cobrar, es financiado, y por lo tanto no invierto porque me lo financia a terceros, 142.000 pesos me lo financia. Por lo tanto, mi capital de trabajo no es otra cosa que, acá me había faltado en la fórmula los 212.000, o sea, las inversiones de estas tres cosas menos lo que me financian los proveedores. Son 721.780 pesos. Mi inversión, vamos a copiar acá porque estaba mal copiado, mi inversión en el año, en la inversión inicial. ¿Qué pasa el otro año? Al otro año me aumentan las ventas un 15%. Entonces, fíjense, de 3.300 vendo 3.195. ¿Qué es lo que pasa? Mi existencia inicial va a ser la misma final de acá, pero necesito más existencia final para poder vender esto. Si no, no podría vender esta cantidad. Entonces, voy a tener no solo 46.530 pesos en stock contante, en plata, para poder producir, sino que voy a tener 53.510, los 46.000 del mes anterior, del año anterior, más los 6.979 de este año. Que lo saco por diferencia, es decir, la diferencia de la existencia me da 74, y eso lo multiplico por mi costo variable de materia prima. O sea, no es que me baja el capital a 6.979, sino que es la suma de los dos. Ahora, yo ya invertí el año anterior 46.530. ¿Cuánto tengo que invertir en este año? Nada más que casi 7.000 pesos adicionales. No es que desinvertí ni nada, sino que le tengo que sumar una nueva inversión. Lo mismo voy a hacer con el año 3 y en el año 4. El mismo análisis es para mis productos terminados, lo mismo para mis deudores comerciales, es decir, mis deudores comerciales en el año 2 son la suma de 605.000 más 90.000, es decir, 696.762. Pero 605.000 invierto en el año 0 y 90.000 invierto en el año 1 y así sucesivamente. Y por último, lo mismo nos pasa con los proveedores, apenas un poquitito de aumento en el año 2, un mayor aumento en el año 3 y 4.
Entonces, mi capital de trabajo en el año, digamos, en el año 2, pero que lo voy a tener que tener ya invertido al final del año 1, es de 126.000, no. Mi capital de trabajo es la suma de los dos, o sea, 848.000. Lo que pasa que en el año 0 voy a poner 721.000 y en el año 1 voy a tener que hacer una nueva inversión adicional, incremental, de 126.000 pesos. En el año 3, 127.000, 146.000, de tal manera que fíjense que el último año voy a tener invertido en capital de trabajo 1.122.353. Que si se acuerdan que teníamos el mismo criterio que las inversiones iniciales, cuando termine mi análisis que voy a trabajar, voy a tener que desinvertir mi capital de trabajo. O sea que en el último periodo voy a tener que poner negativo este 1.122.000 porque es como si la empresa ahí finalizara. Bueno, este es el cálculo de capital de trabajo. Última aclaración es esto de la existencia final e inicial es fácilmente calculable cuando tenemos, es decir, acá hay dos análisis. Uno, cuando estamos trabajando ya en el periodo y teniendo información año a año y tenemos entonces de esa manera una existencia real y podemos calcularlas de tal manera de saber cuál es mi capital de trabajo. ¿Qué pasa ahora al principio cuando estamos estimando? Bueno, acá tenemos que trabajar primero, ¿cómo calculamos esta rotación en almacenes y en existencia? Bueno, lo voy a tener que calcular con mi formato, digamos, trabajando en cuál es mi lote óptimo y cuál es la existencia mínima necesaria y cuántos días voy a demorar para poder hacer la reposición, digamos, de mi material en función de la necesidad de cada caso. O sea que en este caso, al principio todo va a ser un valor teórico sobre todo el trabajo del lote óptimo y de la producción necesaria de existencia mínima que yo trabaje, más una diferencia que uno pueda estimar lógica en cuanto a cómo se produce. Mientras que la parte de deudores comerciales y de cuentas por cobrar y a pagar, digo, vamos a tener que trabajarlo con lo que estimamos que van a ser mis días de cobranza y mis días de pago, más una variación que podamos tener por morosidades. O sea que toda esta primera parte vamos a tener que trabajar sobre valores estimados, mientras que más adelante ya trabajaremos sobre, o lo calcularemos cuando tengamos un balance sobre valores reales. Bueno, este entonces es el formato para el cálculo de la inversión en capital de trabajo.